Muy buenos días. La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades les da una cordial bienvenida a esta ceremonia por el 55 aniversario de nuestro Colegio de Ciencias y Humanidades. Demos un fuerte aplauso. Damos la bienvenida a todas y a todos ustedes, alumnas, alumnos, profesoras y profesores, funcionarios y directivos del colegio y de la universidad, quienes nos acompañan en esta mañana. De manera muy especial saludamos al doctor Benjamín Barajas Sánchez, director general del Colegio de Ciencias y Humanidades. También saludamos con mucho gusto a las señoras directoras de los 5 planteles de nuestro colegio. A la maestra Marta Patricia López Abundio, directora del plantel Azcapotzalco. A la maestra Verónica Berenice Ruiz Melgarejo, directora del plantel Naucalpan. A la licenciada Marisela González Delgado, directora del plantel Vallejo. A la maestra María Patricia García Pavón, directora del plantel Oriente. Y saludamos a la maestra Susana de Los Ángeles Lira de Garay, directora del plantel Sur, quien se incorporará en algunos minutos. Saludamos también a los integrantes de nuestra primera mesa, quienes serán los integrantes del Presidium. Con mucho gusto le damos la bienvenida a la doctora Marcela Amaro Rosales, directora del Instituto de Investigaciones Sociales. Bienvenida, doctora. Saludamos con mucho gusto al maestro Jesús Antonio García Olivera, Premio Universidad Nacional y decano de nuestro consejo. Y saludamos a la doctora Virginia Fragoso Ruiz, profesora de carrera del Colegio de Ciencias y Humanidades. Para dar inicio a esta ceremonia, los invitamos a ver un video en homenaje a los 55 años de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. Adelante con el video. 55 años de un modelo educativo activo, moderno y social. 1.128.725 estudiantes han pasado por sus aulas. Para mí CCH significa progreso, identidad y crecimiento. Conozco otros modelos y para mí el CCH es único, especial y el mejor. Un espacio de diversidad, de conocimiento, de cultura. Aquí descubres todo de ti, realmente todo lo que te apasiona. Me encanta este modelo educativo, me encanta que el CCH no es simplemente una escuela, es otra casa. Me hace muy feliz. Una invernal mañana de enero de 1971, en la Torre de Rectoría, el Consejo Universitario concilia la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades. Con la aprobación del colegio y el rector, don Pablo González Casanova, la UNAM se coloca como la fuente de innovación más significativa y consciente del país. El Colegio de Ciencias y Humanidades, o CCH, como pronto se le conocerá, se fundamenta en un modelo educativo novedoso. Aprender a aprender, aprender a ser y recientemente aprender a convivir. 55 años más tarde, el colegio es uno de los proyectos de educación media superior más importantes del siglo XXI en México. Un modelo educativo transformador, el cual sitúa al alumno en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje para ser un agente de cambio, que propicia aprendizajes relevantes para que el alumnado relacione el saber académico con su vida cotidiana. Este es el espíritu del Colegio de Ciencias y Humanidades.
meses después que el Consejo Universitario declare la creación del colegio, la periferia de la Ciudad de México se transformará. Lomas, pastizales, terrenos baldíos darán paso a edificios de diseño funcionalista, con grandes ventanales y pasillos abiertos. En un tiempo récord, palas mecánicas, trascabos, grúas y cientos de trabajadores levantarán los 3 primeros planteles: Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo. Edificios de 2 plantas, con salones, laboratorios, canchas deportivas, áreas verdes, bibliotecas. Un año después, 2 más serán inaugurados: Oriente y Sur, completando así la construcción de 5 planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades en la frontera entre la Ciudad de México y el Estado de México. El CCH para mí significa libertad, expresión y un hogar. Lo definiría como un espacio donde puedo ser yo misma. Pero no solo eran edificios nuevos. Aquí descubres todo de ti, realmente todo lo que te apasiona. Significa valor, esfuerzo y crecimiento. He aprendido muchas cosas gracias al CCH, ya que su libertad te ayuda a explorar nuevas fronteras. Habían nacido espacios de libertad para aprender a aprender, para fomentar las ciencias, la investigación, la cultura. Para mí el modelo educativo tiene un poder muy grande. Completamente innovador, más de 50 años y no pierde vigencia. En la actualidad, más de 60,000 estudiantes y profesores conforman la comunidad del colegio. Me ha ayudado mucho a superar esa timidez que por mucho tiempo tuve. Son experiencias valiosas que me han ayudado en mi vida en general. Siento que he cambiado toda mi perspectiva de vida desde que entré al CCH a buena manera y a darme cuenta de quién soy y lo que quiero hacer. Adolescentes y jóvenes que eligieron aprender a aprender con un profesorado de experiencia certificada en un modelo vigente y propositivo. Me ha enseñado cómo ser una mejor versión de mí mismo y a cómo desarrollarme en todos los ámbitos. Durante 55 años, el colegio ha tenido importantes pensadoras e ilustres académicos entre su cuerpo docente. En el CCH Sur tuvimos un maestro de física también buenísimo, entonces ahí también aprendí a amar a la física. ¿Cómo podría definir al CCH como una experiencia transformadora? CCH es un universo literario, un universo matemático. Y hoy, los planteles del CCH se han transformado en algo más. Cuando me dieron los resultados de mi primera opción, la verdad es que lloré porque es un orgullo total estar en la UNAM. Son laboratorios de vida. Muchas felicidades al CCH por todos estos años de servicio y a crear mejores personas y estudiantes. Que tenga muchos más alumnos y que nunca cambie. ¡Felicidades, CCH! Porque creo que ha forjado muy buenos estudiantes, muy buenos profesionistas y espero que siga así. ¡Feliz aniversario, CCH! ¡Felicidades, CCH! Muchísimas gracias por el apoyo y felicidades, CCH. El CCH es muy hermoso y tiene que seguir creciendo. No tiene que quedarse igual, tiene que crecer para más. Entonces, por ejemplo, ya tenemos una presidenta a los 55 años, ¿qué nos espera a los 100? ¡Felicidades, CCH! En tus 55 años, CCH, te quiero agradecer por darnos un espacio para crecer como estudiantes y como miembros de la sociedad. Y espero que por muchos años más lo puedas seguir haciendo. Por eso, mis amigos y yo te deseamos... ¡Feliz cumpleaños, CCH! Muchas gracias. A continuación, pasemos a la primera mesa de esta jornada de aniversario, para lo cual solicitamos a las doctoras Marcela, Virginia y al maestro Jesús Antonio pasen al presidium.
Muchas gracias. En primer lugar, demos la palabra a la doctora Virginia Fragoso Ruiz. La doctora Virginia Fragoso es doctora en Pedagogía, maestra en Ciencias Pedagógicas con especialidad en Diseño Curricular, licenciada en Pedagogía, exalumna de El Plantel Oriente en la generación 1980. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Actualización al Programa Integral de Formación Docente, Propuesta Actualizada 2025 y Escenarios de la Argumentación, Cuadernos de Trabajo para el Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental 3 del año 2025. Ha desempeñado diversos cargos honoríficos, entre ellos en el Comité de Evaluación de Posgrados de Calidad de la ANUYES, en el Consejo de Evaluación Educativa del Bachillerato de nuestra universidad, en el Consejo Técnico, en el Consejo Académico y el Consejo Interno del Plantel Oriente y en la Comisión Dictaminadora en el área de talleres de lenguaje y comunicación del mismo plantel. Se ha distinguido en diseñar y desarrollar diversos materiales y actos de formación para alumnos, docentes y funcionarios de nuestra universidad y de otras instituciones educativas. El micrófono es todo tuyo, doctora. Muchas gracias, buenos días para todos y todas. Para mí es una gran satisfacción estar con ustedes en esta mañana de aniversario de nuestro colegio. Y precisamente voy a hacer lectura de un documento que expresa no solamente la trayectoria académica ligada a este espacio, sino también a todas las emociones, a todos los afectos que surgen de estar en este colegio. El Colegio de Ciencias y Humanidades no puede observarse como un proyecto educativo en decadencia, sobre todo cuando ha marcado la vida de más de 1.100.000 personas, según estos datos publicados por el colegio. Quizás en los primeros años cada actor educativo confrontó la crítica, el desánimo, el desconcierto, pero con la audacia y tolerancia que desde entonces y hasta hoy ha caracterizado a la población universitaria cesachera, el colegio ha logrado superar muchísimos desafíos para mantener la dimensión humana, para promover la participación democrática, para centrar la formación científica y humanista que le dio origen. Ante los cambios y transformaciones sociales, culturales, económicas, científicas, tecnológicas y educativas, se puede pensar que el CCH renunciaría a la visión que tuvo el doctor Pablo González Casanova, educar más y mejor a un mayor número de mexicanos. No obstante, el CCH como escenario sociocultural y educativo, en estos 55 años de presencia en la educación universitaria, ha fundado experiencias de vida y formas de relacionarse y entender el mundo para un gran número de jóvenes. Ha impulsado el pensamiento crítico y reflexivo en las prácticas de estudiantes, docentes y directivos, y ha logrado incidir y trascender en los proyectos de vida personal, profesional y laboral de sus egresados. En esta participación, expreso algunas precisiones de la vida estudiantil y académica que exhiben la trascendencia del colegio en la educación media superior de nuestro país. Cabe señalar que en la trayectoria histórica del CCH aparecen hechos, personajes y problemáticas de la vida académica, política y cultural asociadas al contexto universitario, nacional e internacional. Un elemento fundamental que debemos de valorar es el cambio en la composición de la población estudiantil y docente. En la convocatoria para el ingreso a la educación media superior para el ciclo escolar 2025-26, hubo una demanda de 170.317 solicitudes de ingreso al bachillerato de la UNAM, de Escuela Nacional y CCH. 55 años después, la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades absorbió 19.231 estudiantes que ingresaron al primer semestre, siendo el subsistema con el mayor número, y con 37.800 estudiantes de reingreso, hoy asisten a nuestras aulas 57.200 estudiantes. Los perfiles de ingreso a nuestro colegio evidencian la posesión de algunos rasgos semejantes en cuanto a edad, número de aciertos en el examen de ingreso, lugar de residencia, etcétera. No obstante, frente a las graves problemáticas asociadas a la búsqueda y construcción de su identidad, a los factores que inciden en el abandono escolar y el rezago en el aprendizaje, a la reconfiguración de las dinámicas escolares y familiares, nuestro colegio ha elaborado propuestas para lograr la formación integral en sus egresados.
Algunos programas que han trascendido son el Programa Institucional de Asesorías, cuyo objetivo es mejorar la calidad del aprendizaje y el egreso. El Programa Institucional de Tutorías, centrado en el acompañamiento del alumnado a lo largo de sus estudios y en el mejoramiento de la calidad del aprendizaje, la autonomía y la responsabilidad. El Programa de Apoyo y Seguimiento a Becarios, que busca promover la equidad en las condiciones socioeconómicas entre los alumnos y reconocer el esfuerzo y logros de aquellos alumnos que en diferentes espacios han logrado sobresalir. Programas para la difusión de la cultura en una serie de áreas a veces insospechadas por esta población, en las que abarca la danza, la música, el cine, el teatro, la literatura, las artes plásticas. Y el seguro de salud para estudiantes. Una acción trascendente ha sido atraer a los padres de familia al colegio, pues se promueve una triada de responsabilidad en la atención y la formación del estudiantado. En relación con la población escolar, y más ampliamente con la población docente que los atendemos, en el semestre 2025-2, en el CCH la población académica estuvo conformada por más de 3,000 profesores, distribuidos aproximadamente en 1,600 profesores y 1,400 profesoras. Hoy se reconoce que prevalece la igualdad en expectativas y opciones laborales y también el diálogo frente a la diversidad y la aceptación a la diferencia. La vida académica de cada docente del CCH ha seguido diversos itinerarios formativos en los que incide la toma de decisiones para la vida personal, profesional y laboral. En este sentido, en la construcción y posesión de la identidad docente se articulan las funciones docentes y pedagógicas, las funciones de gestión y relaciones de convivencia y comunicación con diversos actores educativos de la universidad, del colegio y de cada plantel, de las funciones administrativas y de coordinación en diversas áreas y niveles, y la autorreflexión sobre las necesidades de formación personal. La inserción y participación de un sector de profesores y profesoras en los órganos colegiados de la UNAM y del CCH, por ejemplo, en el Consejo Universitario, en el Consejo Académico del Bachillerato, en el Consejo Técnico, en los consejos internos de los planteles, en las comisiones dictaminadoras de las áreas académicas, entre otros, han permitido incidir en los acuerdos centrados en los derechos, las obligaciones, el ingreso, la permanencia y la promoción de docentes de carrera y de asignatura. Asimismo, la diversidad de actividades complementarias a la docencia y sobre todo la coordinación de grupos de trabajo para promover el trabajo colegiado han impactado en la diversidad de productos, muchos de ellos actualmente compartidos en plataformas digitales. Por ejemplo, en el año 2024, el portal académico logró alcanzar los 17 millones de usuarios activos provenientes de México, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela y España. Y el canal CCH TV alcanzó más de 11 millones de vistas en el ciclo escolar 2024-25. El compromiso de la formación docente entre pares ha sido una tarea que se asumió desde el origen del CCH y se ha fortalecido con diversas estrategias que abarcan diplomados, talleres, cursos, congresos y materiales de carácter disciplinario, psicopedagógico, didáctico. Debemos reconocer que las experiencias y productos realizados para la formación docente se han compartido con otras instituciones de educación media superior, tanto en instituciones públicas como privadas instaladas en la Ciudad de México y en otros estados de la República Mexicana y en eventos nacionales e internacionales. El Programa Integral de Formación Docente ha permitido orientar el diseño y desarrollo de actividades para la actualización y especialización del profesorado en aprendizajes técnicos, científicos y tecnológicos, en el desarrollo de capacidades pedagógicas, en los ejes transversales de formación curricular y en temas asociados a las actividades complementarias a la docencia. Igualmente, reconocemos que en cada plantel del CCH se alojan procesos asociados a la organización y desarrollo del trabajo académico, para lo cual la figura de funcionario con nombramiento académico ha logrado regular el trabajo académico y administrativo. La formación integral, educar para la vida. En estos 55 años ha sido importante la preocupación para impulsar la formación integral del alumnado. El aprendizaje de las materias no solo se adquiere en las aulas y en el contexto de mejorar las prácticas educativas. Se han incorporado estrategias innovadoras, métodos pedagógicos, herramientas tecnológicas, programas complementarios para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje favoreciendo el modelo educativo.
En este sentido, ha sido vital el trabajo de docentes y estudiantes en áreas como la Mediateca, el CILADIN, con redes digitales, participando en programas como Jóvenes a la Investigación o en eventos académicos estudiantiles como las Olimpiadas del Conocimiento. Las acciones complementarias para la formación del estudiantado en el CCH también están tomando en cuenta la salud psicoemocional y física en la búsqueda de un equilibrio no solamente emocional, sino también psicológico y social. Han sido trasladadas también a una diversidad de actividades de carácter individual, grupal o colectivo y con diversos agentes educativos y materiales complementarios. Cabe destacar que frente a los problemas que emergen en las convivencias en el colegio, se ha dado importancia a la formación en valores, a la intervención temprana, a la mediación y al diálogo, y a la orientación y apoyo psicológico, y de ser el caso, también en la asesoría jurídica y legal. Finalmente, en las conclusiones quiero expresar lo siguiente. Al cabo de 55 años hemos aprendido a resolver la complejidad que representó el proyecto y el modelo educativo del CCH. Diariamente abordamos formas de ver y entender el mundo que nos rodea, con el alumnado, con nuestros pares y también con personas que deambulan en cada plantel, o a través de los nuevos sistemas de comunicación interpersonal de alcance universal. El sentido de pertenencia de la diversidad de los estudiantes que han conformado más de 50 generaciones, enmarcadas en el contexto universitario y del CCH, no solo incluye la apropiación de la cultura básica y propedéutica, no solo refiere fomentar la autonomía y el autoaprendizaje, no solo es formar y reconocer sus intereses y habilidades, ha involucrado introducir el deseo de aprender a lo largo de la vida. Las experiencias vitales que a lo largo de 43 años de vida he compartido dentro del marco del colegio me permiten finalizar con las siguientes reflexiones. Como alumna generación 1980, no sabía sobre los fundamentos filosóficos y psicopedagógicos y cognitivos, los enfoques didácticos y disciplinarios de la enseñanza en las áreas y materias, o del plan de estudios. En aquel tiempo solo valoré la oportunidad para realizar estudios a nivel bachillerato y continuar hacia el nivel superior. Como docente con casi 40 años de antigüedad, en la construcción de mi trayectoria laboral y profesional, he experimentado contradicciones, producto de mi inexperiencia, desconocimiento, negligencia o ingenuidad. Sin embargo, los cimientos que se fundaron en mi afán para despertar, mantener y acrecentar el interés en mis estudiantes, en mi materia y en mis estudios, se inscriben en el afán de lograr que cada uno de ellos y ellas aprendan a aprender, aprendan a ser y aprendan a ser, para desarrollar y consolidar el pensamiento crítico. Como profesora formadora desde los primeros cursos desarrollados en el año 1989 hasta el día de hoy, he podido vivir y aprender de diversos compañeros y compañeras. Cada profesor y profesora que he conocido en estos años favorecieron mi crecimiento profesional y personal. Ellos y ellas me han permitido, quizás, sembrar en su ser la inquietud para comprometerse en su desarrollo personal y profesional. Y posiblemente también he generado conmoción cuando he trastocado sus sistemas de creencias. Por otra parte, como profesora investigadora, agradezco a nuestra universidad y al colegio el apoyo a mis estudios de maestría en el extranjero, siendo profesora de asignatura, y a mis estudios de doctorado bajo el perfil de profesora de carrera con perfil de estudios. Al igual, agradezco a cada uno de mis compañeros, profesores, estudiantes, la experiencia. Con ellos he aprendido que el conocimiento se comparte y además no han dejado de sorprenderme. Por otra parte, la herencia que me ha dejado el colegio está invadida de contradicciones derivadas de la interacción humana. Las argumentaciones con las que cada persona expresa el impacto del CCH en su historia de vida, personal, profesional o laboral, se caracteriza por lo pensado, lo vivido y lo oculto, de lo que experimentó o experimenta, y de sus convicciones ideológicas, políticas, culturales, en un tiempo y espacio de contención, desarrollo o censura de la institución. Es por esto por lo que también debo reconocer que en los 55 años del colegio, la coincidencia o la incompatibilidad con los proyectos institucionales, con las jerarquías o con los cambios en la organización académica y administrativa, entre otros temas, han generado tensiones con diversos grupos estudiantiles, con algunos miembros del personal académico o con algunas autoridades universitarias.
Hoy reconozco que las condiciones sociohistóricas en las que el CCH ha contextualizado y sigue materializando su proyecto y modelo educativo también ha comportado movimientos sociales, políticos y educativos que convergen en protestas, marchas, manifestaciones o paros de actividades. En este sentido, debemos asumir que en nuestro colegio coexiste la diversidad de saberes, de conocimientos y de prácticas que alteran la dinámica institucional, las prácticas educativas y exhiben las contradicciones que nos hacen pensar y avanzar en áreas insospechadas. Por ello, para finalizar, quiero señalar que sabemos de la experiencia de 55 años del CCH y también del debate que por diferentes frentes se abrió con la creación del colegio y que en algún momento cobrará nuevamente fuerza. Sin embargo, también sabemos que se mantiene como la posibilidad, si no es que la única, de un gran sector de jóvenes para proveerse de una formación integral que impacte en su desarrollo personal y en la construcción de un proyecto de vida individual y familiar. Esa es nuestra responsabilidad y compromiso, mantener vivo y fortalecido el proyecto y modelo educativo de nuestro CCH y reafirmar la misión de educar más y mejor a un número de mexicanos. Gracias. Muchas gracias, doctora Virginia, por esta primera conferencia en torno a los 55 años del Colegio de Ciencias y Humanidades. A continuación, queremos cederle el micrófono al maestro Jesús Antonio García Olivera. El maestro tiene una licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Además, tiene estudios de maestría en Historia por la misma facultad. Obtuvo el grado de maestro en docencia para la enseñanza media superior en el área del conocimiento de historia. Tiene el grado de especialista en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Estéticas. Su labor docente en el CCH Naucalpan inició en el año 1979. Ha impartido las materias de Historia Universal Moderna y Contemporánea, Historia de México, Filosofía y Teoría de la Historia. Ha colaborado en revistas tanto nacionales como extranjeras con artículos sobre temas de historia colonial, didáctica de la historia, así como artículos sobre historia del arte. Ha recibido dentro de nuestro colegio diversos reconocimientos, entre los que destacan la Cátedra Especial Eduardo Blanquel para el área histórico-social de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. Además, es decano de nuestro consejo y premio Universidad Nacional. El micrófono es todo tuyo, maestro. Sí. Muchas gracias. Buenos días, estimados colegas, compañeros. Cuando se me invitó a decir unas palabras en este aniversario, dije, qué gran honor. Y después, qué pánico. ¿Qué voy a decir? ¿Qué se puede decir más allá de todo lo que se ha dicho y todo lo que ha integrado la historia del colegio? Entonces, bajo esa premisa, me atrevo a presentar estas ideas sobre este colegio y sobre todo su trascendencia, cómo nos impacta. Entonces, la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades tiene varias vertientes. Indudablemente, su creación responde a la necesidad de atender a un mayor número de jóvenes en la educación media superior. Y si bien una opción era que se ampliara el bachillerato universitario a través de nuestra institución hermana, la Escuela Nacional Preparatoria, se optó por un modelo nuevo, atrevido en su momento, en el cual se concretara una idea presente ya desde 1953 en el pensamiento del doctor Pablo González Casanova. No repetiré aquí esta historia. Es conocida y recordada por todos, apenas reconocida por algunos, pero siempre presente. Permítaseme entonces argumentar y presentar no una historia formal y acabada, sino una reflexión sobre el sentido, valor y expresión del colegio. Sin embargo, mi propia formación como historiador me hace no dejar de pensar en varios hechos, fechas que enmarcan estas reflexiones. No voy a hacer un catálogo de fechas, una línea de tiempo, nada de eso.
vayamos a elementos mucho más claros. A partir de su fundación, hace 55 años, manifiesta o expresada en la sesión del H Consejo Universitario, el colegio se creó y creó al mismo tiempo expectativas. ¿Funcionaría? Era la primera. Un modelo innovador siempre se nos presenta con esta idea. ¿Va a funcionar o no? ¿Qué era eso del CCH? Que fue la otra. Conocíamos el bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria, pero un modelo nuevo, ¿para qué sería? Y una tercera muy presente en padres de familia de esas primeras generaciones. ¿Van a salir bien preparados mis hijos? Eran expectativas que estaban. Ya vimos ahorita en el video la construcción acelerada de los planteles para que se pudieran abrir y empezar a trabajar con ella. Junto con esto, junto con la creación de nuestros edificios, se creó también un cuerpo docente. Muchos de ellos estudiantes, jóvenes entusiastas, que recién egresados, algunos titulados, otros en proceso de titulación, que entraron como docentes en una institución nueva, desconocida, y imaginen ese momento, si ya conociendo el colegio como es, da nervio entrar, imagínense, entrar a lo desconocido. Era un salto de fe. Y así se abrió el colegio. Al principio no se consideró una opción para muchos padres de familia. Y muchos buscaron la manera de cambiar a sus hijos de escuela. Esto lo veíamos a veces con los letreros que se ponían en los planteles. Se solicita cambio, permuta, etc. Y uno de los argumentos fue, ¿cómo es que el maestro es ese jovencito? O jovencita, en su caso. Parece un alumno más. Este periodo se extendió por los primeros años del colegio en lo que se lograba entender de qué estábamos hablando y qué estábamos haciendo en el mismo. El colegio en su fundación aportó una primera novedad, ser el primer bachillerato que tuvo planteles fuera de la Ciudad de México, el plantel Naucalpan. Es el primer bachillerato exterior a la ciudad y esta condición pionera permitió también que entre 1974 y 1976 se abrieran otras escuelas de nuestra universidad. Las ENEPS en ese momento, actuales FES, Acatlán, Ixtacala, Cuautitlán, Aragón, Zaragoza. Entonces ahí fuimos también pioneros en ganar este espacio, no solo de la ciudad, sino de nuestra zona conurbada. Pero no solo influyó en esta área, es decir, en nuestro ámbito geográfico. En nuestra universidad, en 1973 se funda el Colegio de Ciencias y Universidades de la de la Universidad Juárez, del estado de Durango. Una institución que retomó desde el 73 nuestro modelo y que son orgullosos SHeros. Es muy interesante la experiencia de acudir y trabajar con ellos. Y esta es parte de esta influencia que empezamos a ver. Y podríamos seguir aquí enumerando una serie de momentos en los cuales el modelo pasó de ser un modelo que se percibía socialmente como casi experimental a un modelo probado, un modelo que da resultados. Sin embargo, considero que el elemento más trascendente dentro del colegio y su historia se puede expresar a través de una serie de ideas y cuestionamientos. ¿Cómo lograr un alumnado crítico? Paso indispensable para futuros ciudadanos críticos, con una formación que les permita no solo acceder a una educación superior, sino también comprender lo complejo de su realidad social y de su entorno natural en el cual viven. La trascendencia se alcanza mediante la relación entre las y los docentes y el alumnado, dentro de una estructura teórico-práctica, es decir, el modelo educativo del colegio. No somos partes aisladas, somos un todo en conjunto.
El proyecto de CCH en su origen y también ahora fue muy fresco. El profesorado y el alumnado en sus orígenes eran jóvenes, con una memoria histórica reciente de un evento fundamental en la historia nacional y fundacional para el colegio, el movimiento del 68. Este dato nos permite afirmar que se creó, por lo tanto, una comunidad con profundo sentido social, y esto, aunado a un currículo innovador, marcó desde el principio una gran diferencia con otros bachilleratos y nos ha permitido, durante más de medio siglo, ser un espacio de creatividad académica y semillero de ideas, las cuales se debaten con argumentos y también con pasión. Nuestra comunidad, compuesta por el cuerpo docente y el alumnado, el cuerpo directivos y los compañeros administrativos, integramos un conjunto que nos ha permitido, a lo largo de estos 55 años, crear no solo una escuela, sino una comunidad de aprendizaje en continua renovación. La estructura académica se articula en torno a cuerpos docentes multidisciplinarios, programas de estudio que integran el conocimiento disciplinar y las necesidades educativas con el fin de fomentar la participación estudiantil en su formación académica, promoviendo la autonomía para su aprendizaje y fomentando una curiosidad por comprender y entender su entorno natural, social e intelectual. Pero, ¿qué se necesitó para formar esto? Para mí es un cuerpo docente comprometido y formado en el propio modelo del colegio. Este cuerpo docente se ha transformado y al mismo tiempo conserva su carácter esencial. Las y los profesores fundadores ingresaron a la docencia muy jóvenes, algunos de ellos titulados, otros con sus estudios terminados y uno más con su licenciatura casi terminada. Se formaron como docentes en el trabajo, en una unión dialéctica con su alumnado e integrando estrategias didácticas recién aprendidas y temas de su propia especialidad. Iniciaron construyendo sus propios materiales, exámenes, textos impresos, muchos de ellos en mimeógrafo. Si le preguntamos a las nuevas generaciones ya no conocen lo que es un mimeógrafo, y muchos de ellos aprendieron a usar estas herramientas en el propio movimiento del 68. Posteriormente, a partir de las fotocopias y de los textos que se crearon ex profeso para el colegio como la colección de lecturas universitarias, nuestra cultura como docentes se amplió. Años después nos integramos nuevos docentes, ya con un camino abierto, pero aún en proceso de cambio. El profesorado que ingresó al colegio en los años posteriores a 1975 y hasta 1982, vimos el trabajo intenso que se requería para ser profesor en el CCH, preparar clases, crear materiales, asistir a asambleas, trabajar a alumnos que nos cuestionaban. Posteriormente, entre 1985 y 1996, el profesorado encontró nuevas estructuras para su formación docente. La estructuración de programas institucionales ante la dispersión que existía de nuestros programas de estudio, la formación de un profesorado de carrera y la creación de los consejos académicos, lo cual fue una innovación en nuestra universidad y permitió que los propios docentes evaluaran los trabajos de sus pares. Y a partir de esto, una comunidad va a crearse a partir de su propio compromiso con sus planes, programas de estudio. En un periodo posterior que nos llevaría a nuestro momento, nuestro cuerpo docente se enriquece. Nuevos profesores jóvenes ingresan al ejercicio de la enseñanza, algunos de ellos exalumnos del propio colegio, en sus diferentes planteles, lo cual implica una renovación y una nueva óptica. Conocieron al colegio como alumnos y ahora lo viven como académicos. Y es más, encontramos en cada uno de nuestros planteles a colegas que son hijos e hijas de nuestros profesores, que entran conociendo el colegio y su modelo, no en el aula, en la mesa familiar.
y que una vez formados como profesionales optan por la docencia. Este nuevo profesorado ingresó con grados de maestría y doctorado, a diferencia de muchas de las generaciones anteriores. Y todos nosotros, estimados colegas, compartimos un elemento común, una capacidad de trabajo impresionante. En verdad, no lo apreciamos, pero el trabajo que hacemos como docentes es extenuante si lo viéramos y lo sistematizáramos poco a poco. También tenemos una responsabilidad en formarnos y en mantener una conducta ética en las aulas. Y sobre todo, compartimos una pasión, ser CCHeros. Para terminar, permítaseme compartir una experiencia personal al ingresar al CCH en el plantel Naucalpan. Mi primera pregunta fue, ¿qué es el CCH? No lo conocía. Y la segunda, ¿dónde queda el plantel? O sea, quería buscar trabajo y no sabía ni de qué, ni dónde. Ingresé a la docencia y el contraste con el ambiente académico que conocía fue muy fuerte. Los alumnos cuestionan a sus profesores, ¿con qué materiales puedo trabajar? Y esto también creó en mí una angustia existencial. ¿Cómo aprendo a ser profesor del CCH? No hay escuela. Ante todo esto, mis expectativas, las cuales comenté con algunos amigos, familiares y colegas, era que no iba a durar mucho. El CCH es un trabajo de paso. Eso fue en 1979. Y como ven, sigo aquí. Ahora, con más conocimiento, con nuevas dudas, nuevos retos profesionales y personales, y sobre todo, con una pasión, sentirme profesor del CCH. Felicito a nuestro colegio, nos felicitamos todos por estos primeros 55 años y esperemos que sigamos en esta ruta de renovación, de comprender los cambios en nuestro entorno y responder a las necesidades de nuestro alumnado. Gracias. Muchas gracias por tu conferencia, maestro Jesús Antonio. A continuación, queremos cederle la palabra a la doctora Marcela Amaro Rosales. Ella es investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Economía y Gestión de la Innovación, coordinadora del Seminario de Estudios Interdisciplinarios sobre Ciencia, Tecnología e Innovación en el Instituto de Investigaciones Sociales. Sus líneas de investigación versan sobre los aspectos socioeconómicos de las tecnologías emergentes. Tutora y profesora en diversos programas de economía, ciencias políticas y sociales, sostenibilidad y urbanismo. Durante su trayectoria como investigadora, ha colaborado en proyectos sobre economía, tecnología e innovación para organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el International Development Research Center, así como para instancias nacionales como la Secretaría de Economía. Forma parte de la red temática CITED, Laboratorio de Políticas CETI, del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, de la Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, así como de la Red Latinoamericana para el Estudio de los Sistemas de Aprendizaje, Innovación y Construcción de Competencias. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. En 2022 recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Investigación Económica Administrativa y actualmente es la directora del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. El micrófono es todo tuyo, doctora. Muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos. Gracias a la invitación del doctor Benjamín Barajas, director general del Colegio de Ciencias y Humanidades, muy agradecida y honrada por estar aquí el día de hoy.
Saludo también al maestro Jesús Antonio García Olivera. Muchas gracias, maestro, por su interesantísima conferencia, y a la doctora Virginia Fragoso. También muchísimas gracias, un honor compartir la mesa con ustedes. Y antes de comenzar con lo que preparé, quisiera también hacer una anotación personal. También soy egresada del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, pero además soy realmente una hija del colegio, en el sentido que mis padres se conocieron en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Entonces, después de ahí, de conocerse, ¿no? Pues vino la primera hija, y mis hermanos también son del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur. Así es que soy de una familia totalmente CCHera, así es que me siento muy contenta, muy honrada de estar con ustedes compartiendo el aniversario 55 del colegio. Creo que a todos nos llena de emoción, de alegría, y nos permite ver a futuro, ¿no?, lo que será el propio colegio. Así es que, pues, quería comentarlo antes de cualquier cosa, porque sin duda, ¿no?, las dos conferencias previas me han hecho recordar, obviamente, distintos momentos de mi vida personal, además de mi vida profesional, que finalmente, hace rato le decía al maestro García, pues para mí el colegio fue el inicio de todo, ¿no? El inicio de todo hasta el día de hoy, hasta donde estoy. Entonces, en mis venas universitarias, el colegio es el primer paso, y seguramente para muchas y muchos de nosotros así ha sido. Queridas y queridos docentes, estudiantes, egresadas y egresados, trabajadoras y trabajadores, comunidad toda del Colegio de Ciencias y Humanidades. Hoy celebramos una de las apuestas educativas más audaces y visionarias que ha hecho la Universidad Nacional Autónoma de México. Celebramos 55 años de un proyecto que nació no solo para enseñar, sino para transformar la manera de aprender, de pensar y de habitar el mundo. El CCH no surgió como una escuela más. Surgió en 1971 como una respuesta intelectual y pedagógica a su tiempo. Un modelo que colocó en el centro a la y el estudiante, que apostó por la formación científica y humanística como un binomio inseparable, y que entendió que educar no era transmitir contenidos, sino formar sujetos críticos, autónomos, responsables de su entorno social. Desde sus inicios, el colegio se propuso algo profundamente revolucionario: enseñar a aprender, enseñar a pensar, enseñar a cuestionar. Bajo los principios de aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser, el CCH rompió inercias, cuestionó tradiciones escolares rígidas y construyó una pedagogía basada en la reflexión, el diálogo y la libertad intelectual. En estas 5 décadas y media, el CCH ha sido semillero de generaciones que no solo han ingresado a la universidad, sino que han llevado consigo una manera particular de mirar el mundo, con curiosidad científica, con sensibilidad humanística y con compromiso social. En sus aulas, laboratorios, bibliotecas y pasillos, miles de jóvenes han descubierto que la ciencia no está peleada con la ética, que la literatura dialoga con la historia, que las matemáticas ayudan a comprender la realidad y que el pensamiento crítico es una herramienta para la vida. El CCH ha sido y sigue siendo un espacio donde se aprende a preguntar antes que a responder, donde se aprende a dudar antes que a aceptar, y donde se aprende que el conocimiento es una construcción colectiva. Pero el aniversario que hoy conmemoramos no es solo un homenaje al pasado, es sobre todo un reconocimiento a la vigencia de un proyecto educativo, en un mundo atravesado por la aceleración tecnológica, la sobreabundancia de información, las desigualdades persistentes y los desafíos globales. El modelo del CCH resulta más necesario que nunca, porque formar jóvenes críticos, capaces de discernir, de argumentar, de investigar y de comprender la complejidad social, es una tarea urgente en el siglo XXI. Porque en tiempos donde apremia la inmediatez, el CCH sigue defendiendo la profundidad. Porque en tiempos de respuestas fáciles, el CCH sigue cultivando preguntas difíciles. Porque en tiempos de fragmentación, el CCH sigue apostando por una formación integral. Celebrar 55 años es reconocer también el trabajo comprometido y constante de su planta docente y administrativa,
personas que día con día sostienen este proyecto con vocación, creatividad y compromiso, que acompañan trayectorias juveniles, que orientan, que escuchan, que enseñan, que aprenden junto con sus estudiantes. Es reconocer también a sus egresadas y egresados, quienes llevan al mundo el sello del colegio, pensamiento crítico, sensibilidad social y una sólida formación académica. Y por supuesto, es reconocer a las y los estudiantes, razón de ser del colegio. Jóvenes que llegan con preguntas, con inquietudes, con sueños y que encuentran aquí un espacio para crecer, equivocarse, descubrir y construirse como personas y como ciudadanos. Hoy, al cumplir 55 años, el CCH no solo mira hacia atrás con orgullo, sino hacia adelante con responsabilidad, porque el reto no es conservar el legado, sino actualizar sin perder su esencia, mantener vivo ese espíritu innovador que le dio origen. Es por ello que me honra mucho anunciar el día de hoy y como primicia la conformación de la Cátedra Pablo González Casanova, un espacio académico de reflexión, diálogo y generación de conocimiento en torno a las ciencias sociales y a la transformación social, promovido desde el Instituto de Investigaciones Sociales, al cual se ha sumado el Colegio de Ciencias Humanidades, entre otras entidades de la universidad, como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y el Sistema de Universidad Abierta y a Distancia, todos resultado del legado del doctor Pablo González Casanova. La cátedra busca mantener vivo el legado intelectual de uno de los más destacados sociólogos, historiadores y docentes de México, cuyas contribuciones han marcado profundamente el pensamiento social de nuestro país, de América Latina y por supuesto de nuestra universidad. Pablo González Casanova y del Valle fue, es y será una referencia obligada para nuestras instituciones. A los aportes académicos de don Pablo hay que agregar otros relacionados con la creación y conducción de instituciones y de redes académicas, así como en la formación de generaciones de profesionistas y personas docentes e investigadoras. Aunado a lo anterior, Pablo González Casanova es considerado pionero e innovador en diferentes temas que hoy son fundamentales. Su propuesta y mirada inter y transdisciplinaria, así como su compromiso con una mayor cobertura y alcance de la UNAM, representó también una importante contribución a la docencia, la difusión y la investigación. Director de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, director del Instituto de Investigaciones Sociales, rector de la UNAM y fundador de importantes proyectos educativos y de investigación como el Colegio de Ciencias y Humanidades y el Sistema de Universidad Abierta, Pablo González Casanova nos enseñó que el futuro de nuestra universidad está en nuestros jóvenes. Que este aniversario nos recuerde que el Colegio de Ciencias y Humanidades no es solo un lugar, sino una idea. La idea de que la educación puede ser emancipadora, crítica y profundamente humana. Feliz aniversario al colegio, feliz aniversario a su historia, a su presente y sobre todo a su futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marcela. Muchas gracias, maestro Jesús Antonio y doctora Virginia. Los invitamos a pasar a tomar asiento en la primera fila. Muchas gracias. A continuación, pasemos a la segunda mesa de esta ceremonia, para lo cual invitamos a algunos académicos distinguidos con el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Invitamos a pasar al presidium
a las doctoras Gabriela Argumedo García. Por favor, doctora. Iliana Rendón Arias, Reina Cristal Díaz Salgado e Ibrahim Guillermo Castro Torres. Adelante, doctor. A continuación, escucharemos un conversatorio con jóvenes académicos en torno al 55 aniversario del Colegio de Ciencias y Humanidades. Pero antes de iniciar el conversatorio, quisiera leer algunas semblanzas de nuestros invitados. El doctor Ibrahim Guillermo Castro Torres es químico farmacéutico, biólogo y doctor en ciencias, profesor asociado C de tiempo completo en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, ganador del reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2024, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, 2025-2029, acreditado en la Dirección General del CCH. Ha dirigido 2 tesis de licenciatura y 2 de maestría, orientadas a la educación química. Cuenta con 20 artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales. Ha coordinado el programa de jóvenes hacia la investigación y seminarios de investigación en CILADIN y ha cursado 10 diplomados enfocados en docencia e investigación en el bachillerato. Bienvenido, doctor. Damos la bienvenida también a la doctora Reina Cristal Díaz Salgado. Ella es profesora de carrera definitiva, titular A en la materia de Telerit, doctora en educación, maestra con mención honorífica en docencia para la educación media superior en español, licenciada en lengua y literaturas hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. En el 2016 hizo una estancia corta en la Universidad de Austin para el perfeccionamiento de la enseñanza de la lengua inglesa, y en 2022 ganó el premio Reconocimiento Distinción Universidad para Jóvenes Académicos en el área de Humanidades, Ciencias Sociales, Económico-Administrativas. También ha sido coautora de varios libros como Mis competencias crecen en español, Transformando la educación con liderazgo social, Aristas pedagógicas, y autora de multitud de artículos académicos publicados en revistas nacionales e internacionales. Bienvenida, doctora. Damos la bienvenida también a la doctora Gabriela Argumedo. Ella es profesora de carrera de tiempo completo asociada C a contrato SIJA adscrita al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco. Desde 2025, la doctora Gabriela recibió el cargo honorífico de representante nacional ante la Cátedra de Salud Global y Educación de la UNESCO, liderando el campo de educación para la salud en México. La doctora participa como tutora del programa de posgrado en docencia para la educación media superior, campo Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Cuenta con la distinción de investigadora nacional nivel 1 por la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación y el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos por nuestra universidad. Es doctora en salud por la Universidad de Bath en Reino Unido y maestra en Desarrollo y Planeación de la Educación por la Universidad Autónoma Metropolitana, así como licenciada en cirujano dentista por nuestra universidad. Bienvenida, doctora. Por último, saludamos y damos la bienvenida a la doctora Iliana Rendón Arias. Ella es doctora en docencia en educación media superior, humanidades, ciencias sociales, económico-administrativas. La doctora Iliana Arias nació en la Ciudad de México y actualmente es profesora asociada C de tiempo completo en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente, por medio del subprograma de jóvenes académicos de carrera SIJA. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores,
del ahora Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Urbana en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y obtuvo el grado de licenciada con mención honorífica, además del mejor promedio de la generación 2005. Con un ensayo en coautoría relacionado a su tesis de licenciatura, ganó el primer lugar y en el segundo concurso de ensayo Elecciones y Democracia, el papel del Congreso en el año 2012. Organizado por el Canal del Congreso, el Senado de la República, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Guadalajara y el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación. Bienvenida, doctora. Cada una y cada uno de nuestros invitados especiales tomará la palabra en relación con algunas preguntas que hemos preparado para ellas y ellos. La primera pregunta, y vamos tomando el micrófono conforme ustedes lo vayan decidiendo, es ¿cómo fue su primer contacto con la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades y cómo recuerdan sus primeros días como docentes en el colegio? El micrófono es todo suyo, maestras y maestros. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por esta invitación en conmemoración del 55 aniversario del CCH. Pues bueno, ¿cómo fue mi primer contacto con el colegio? Fue por ahí de junio, julio del año 2012. Estoy a punto de cumplir 14 años como docente del CCH Plantel Sur, con mucho orgullo. Y bueno, yo creo que como todas y todos los profesores aspirantes, de ir a buscar una oportunidad en el área docente. Me identifico mucho con el profesor que habló en sus inicios, pues yo no sabía qué es un CCH. Yo lo que quería era trabajar en el área docente, pues de cualquier grado académico que se me permitiera, pero bachillerato me ha llamado mucho la atención. Siempre no sabía que era un CCH, no sabía que la UNAM tenía bachilleratos universitarios tan grandes. Y pues me acerqué por una profesora de biología, me acerqué en búsqueda de una oportunidad laboral, pues como todo profesor, toda profesora, dejando mi currículum, y pues me dieron la oportunidad de entrar en agosto de 2012, inicio de ciclo escolar, y pues ese fue mi primer acercamiento. Yo creo que inicié como la mayoría de todas y todos, replicando una enseñanza clásica, una enseñanza tradicional, que sobre todo estaba relacionada con mi formación como QFB en la facultad, identificando principalmente las temáticas que tenía que enseñar y no los aprendizajes, ¿no? Ahora sé que son los ejes conductores de nuestros programas indicativos, pero bueno, afortunadamente tuve también un grupo de trabajo muy bueno, de profesoras, sobre todo de química y de biología, que me han orientado dentro del colegio, que me ayudaron mucho a adentrarme a la esencia de lo que es un modelo educativo a través del trabajo en los seminarios institucionales de dirección de grupo de trabajo, principalmente en la investigación en CILADIN. Y bueno, con los estudiantes, pues bueno, ha sido muy enriquecedor el trabajo. ¿Cómo fue mi primer contacto con ellos? Como comenté, yo creo que una enseñanza clásica, una enseñanza tradicional, de muchas actividades experimentales que por supuesto las sigo haciendo, pero ahora orientadas al modelo educativo del colegio. Bueno, eso dentro de lo poco que les puedo comentar. Muchas gracias por la pregunta. Bien, muchas gracias también. Agradezco mucho la invitación, doctor Benjamín Barajas, muy amable, muchas gracias. Profesor Marco, muy gentil. Pues bueno, yo quisiera compartir. Desde siempre he tenido un gusto por enseñar, me gusta mucho enseñar, y motivada por esa pasión, por ese gusto, pues estudié la maestría en docencia. Y bueno, ahí me acuerdo que en una asignatura nos pidieron que revisáramos los programas de estudio de las distintas instituciones que imparten la educación media superior en nuestro país. Y ahí encontré el del Colegio de Ciencias y Humanidades. Me pareció muy innovador, totalmente revolucionario en cuanto al concepto de cultura básica, esta idea de optimizar las habilidades, los valores. Dije, wow, no, yo quiero ser parte de ello.
Tuve la suerte de que en la maestría había una maestra del CCH Naucalpan, igual la maestra muy inteligente, muy crítica. Yo dije, seguramente es por su formación de CCH. Entonces yo le pregunté, bueno maestra, ¿cómo puedo ser parte de la comunidad? Ella me dijo, trae tu currículum y vamos a acercarnos a los 5 planteles. Entonces ella me acompañó, íbamos a los 5 planteles que tiene nuestro colegio. Ella me esperaba afuera y yo pasaba a la secretaría académica. Y entonces, sí, así fue. Y bueno, de ahí tuve la gran dicha que de CCH Vallejo me hablaran, me dijeron, maestra, tenemos un grupo a las 7 de la mañana, ¿lo quieres? Por supuesto, ¿no? Y así empezó todo, así empezó esta historia tan bonita. Muchas gracias. ¿Sí hay tiempo para todos? Okay. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación, gracias por considerar que nuestras experiencias pueden sumar a esta celebración. Me siento muy honrada por estar aquí el día de hoy con todas y todos ustedes y pues compartir la mesa con gente tan talentosa y pues también tiene mucho que contar, ¿no? Bueno, pues en mi caso fue, yo me acerqué al CCH, empecé mi servicio social como asistente de profesor. O sea, yo tenía claro que en algún momento me iba a dedicar a la docencia y empecé a ser asistente de profesor en una facultad, en la FES Iztacala. Y bueno, me enteré que había una maestría donde te formaban para poder ser docente. Dije, pues es lo que yo necesito, porque mi formación clínica pues tenía limitaciones, ¿no? Realmente en ese sentido como docente era muy difícil pasarte de estar todo el tiempo trabajando en paciente con una formación como pues vaya, no tan cercana a las ciencias sociales. Yo dije, no, pues si es que esa maestría yo creo que me va a ayudar mucho para no cometer tantas torpezas como la hacía en la facultad. Entonces yo recuerdo que en mis inicios, en el 2007 o que fue como en el 2006, había un programa que era como un curso que si tú lo tomabas era como el propedéutico a la maestría en docencia, la MADEMS. Entonces yo bien ilusionada, no, sí, esto es para mí, me metí, fue un año de curso propedéutico. Yo ahí empecé a conocer a profesores del CCH, ahí conocí el modelo, dije, no, pues es que está padrísimo, ¿no? Al mismo tiempo seguía en clínica, seguía dando consultas y la docencia en facultad, pero docencia en clínica, ¿no? Finalmente. Entonces terminó el programa y dije, ahora sí, ¿dónde entro a la maestría? Y pues me voy enterando que no había maestría para ciencias de la salud. Entonces ahí fue como que, bueno, pues no importa, yo ya estoy encarrerada, voy y dejo mis papeles y ya veré en qué momento puedo aprender sobre cómo ser docente para el campo de la salud. Y desde entonces me he dado cuenta que las y los colegas que estamos en el área de la salud enfrentamos posiblemente el mismo reto, que cómo le hacemos esa transición de las ciencias exactas, de las ciencias naturales a las ciencias sociales y a la educación, ¿no? Entonces, bueno, pues fue que tuve que buscar en otras escuelas que también me sumaron bastante y ahora cuando abrieron por fin MADEM Ciencias de la Salud me puse muy contenta y ahora me siento sumamente feliz de sumar tutoreando a esta nueva generación de profesionales de la salud que quieren dedicarse más allá de la clínica y en apoyar a las personas a tomar mejores decisiones en salud, pero fuera de una clínica, ¿no? Entonces, bueno, fue un poquito mi historia. Espero que pues les haya resultado interesante. Gracias. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, es un honor estar también compartiendo mesa con colegas tan talentosos y talentosas. Gracias por la invitación y gracias a los directores y directoras de los planteles. Bueno, en mi caso, como habrán escuchado, yo no soy egresada de la UNAM de licenciatura y el primer contacto que pude tener o cómo conocí el modelo educativo del CCH fue a partir de la UASM, de hecho. La UASM es heredera del modelo educativo del CCH por medio de Manuel Pérez Rocha, del doctor Manuel Pérez Rocha. Ellos, varios profesores del CCH y de la UNAM formaron a los profesores de la UASM en ese modelo educativo y pues yo me formé en él. Entonces fue el primer acercamiento, después pues salí, me fui a hacer los posgrados. Cuando estaba en el doctorado en Flaxo en ciencia política, regresé a la UASM a dar clases de licenciatura.
Luego me fui al postdoctorado en Ciencias Políticas de la UNAM y cuando estaba por terminar el postdoctorado me dijeron que había unos grupos que estaban libres de ciencia política, ¿no? Ya yo había llevado mi solicitud porque me llamaba mucho la atención el modelo educativo que era sumamente parecido al de la UACM, aplicado a media superior, pero con otros elementos, ¿no? que potenciaban las habilidades de las y los estudiantes. Entonces, bueno, pues ese fue mi primer acercamiento y la verdad es que corrí con mucha suerte porque los colegas, las y los colegas compañeros docentes me cobijaron. Creo que eso es muy importante porque uno llega y por mucho que uno sepa del modelo educativo, pero desde otra institución, estar en el CCH es otra cosa. Y más porque yo tenía un poco de expectativas, y voy a decir de miedo, porque no había dado clases a media superior. Entonces es totalmente distinto. Salté del posgrado y me vine a media superior y entonces fue un reto. Fue un reto, yo creo que varios nos hemos enfrentado a ese reto, varios y varias, y creo que así se hace un docente, ¿no? Con estos retos diarios en el aula, pero que te reta a pensar los conocimientos que ya tienes, pero para potenciar las habilidades de los y las estudiantes que tienes al frente. Entonces, en el Plantel Oriente fue donde me recibieron y donde yo estoy ahora en el Plantel Oriente, y pues he estado muy feliz. La verdad es que desde el inicio hice clic con las y los estudiantes, y los contenidos de la materia de Ciencias Políticas, bueno, fabulosos. Yo, pues es mi campo, ¿qué más puedo decir? Pero también doy clases de Historia de México y Universal. Había cosas que ya no recordaba, la verdad, de Historia Universal. Y entonces fue un reto volver a estudiarlas, pero ya con otra perspectiva, con la perspectiva de que ver los aprendizajes y situarte en los aprendizajes para que eso sea la guía que va a llevar tu docencia, ¿no? Y a potenciar las habilidades del estudiantado. Y bueno, esa es mi historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos hacerles una segunda pregunta. ¿Qué ha significado justamente el modelo educativo del CCH? Y en relación con ello, nos gustaría que nos contaran alguna experiencia que han tenido justamente con los jóvenes CCHeros, con sus alumnos a través del tiempo. Adelante. Bueno, pues para mí es todo un legado el modelo educativo del CCH. Yo creo que aprendí sobre él, me empecé a adentrar a la temática 3 años después o 4 años después de que ingresé al Colegio de Ciencias y Humanidades. Entonces para mí representa una propuesta muy integral en términos pedagógicos, en términos nociológicos, filosóficos, y es muy complejo. Yo creo que también para mí significa un modelo flexible, un modelo que se adapta a las necesidades universitarias, en particular a las necesidades CCHeras, y siempre está en constante evolución. Yo creo que tiene principios que nunca van a pasar de moda, sus principios pedagógicos, ¿no? El implemento de una cultura básica, el hecho de tratar de formar estudiantes críticos, reflexivos, autónomos, es algo que nunca va a pasar de moda para la educación. Asociado con el alumnado es un poquito complejo. En una experiencia personal yo les he preguntado a algunos cuáles son sus primeras opciones, ¿no?, para estudiar el bachillerato universitario, y gran parte de ellas y de ellos eligen a la Nacional Preparatoria. E incluso he hecho algunas encuestas y están relacionadas con el tipo de enseñanza que ellos traen desde su educación básica, su educación secundaria. Es como lo que yo les comenté, yo fui educado en la facultad con un modelo clásico, tradicional, ¿no? Y eso tendía a replicar cuando ingresé al Colegio de Ciencias y Humanidades. Y algunos, otro porcentaje también significativo, si eligen a los CCHs como su primera opción. ¿Por qué? Porque han escuchado sobre su modelo educativo, han escuchado sobre la autonomía en el momento en que pues, orientamos en la construcción de los aprendizajes. Y sobre todo en el trabajo que hacen en equipo, en el trabajo colaborativo, el desarrollo de competencias, habilidades, y eso les llama muchísimo la atención. Aplicarlo con ello desde las ciencias yo creo que es muy divertido. Yo soy profesor de química
lo hago en el laboratorio a través de las actividades experimentales. Me gusta mucho ese trabajo que hagan en equipo y, como comenté, pues tratar de que sea un trabajo colaborativo, que no se quede simplemente en equipo, y yo creo que ahí voy aplicando poco a poco los principios pedagógicos, atendiendo principalmente los aprendizajes de mis programas de química, y bueno, es una manera en la que yo puedo ir relacionando el modelo, que sí considero un camino complejo, ¿no? Y un camino que demanda de nosotros un proceso de actualización constante, no solo en lo disciplinar, sino en la parte educativa. Como comenté, demandas que tenemos hoy sobre el alumnado. Gracias. Bueno, en cuanto al modelo y a una experiencia, pues hay muchas, en cuanto al modelo educativo, pues como comparte el profesor, pues es bastante revolucionario, actual, sigue siendo actual, a pesar de pues, los 55 años. Pues hay muchas experiencias. El primero, pues tiene que ver cuando participamos en el programa de Jóvenes hacia la Investigación. Pues a mí me llena de orgullo ver cómo los trabajos trascienden, llegan a presentarse a los institutos, en el Instituto de Investigaciones Estéticas, Filológicas, y pues ahí ves el modelo, porque pues se ve toda la autonomía que el alumnado logró para poder lograr esa investigación, esa capacidad que tuvo el estudiantado para hacer una búsqueda, para saber distinguir entre una fuente de información confiable de otra que no lo es, para poder registrar las fuentes de información correctas. Pues eso, como profesora, me ha llenado de orgullo ver todo ese modelo, ¿no? Incluso los profesores de licenciatura han felicitado a mis estudiantes, a nuestros estudiantes por esa capacidad, por esa calidad que tiene el trabajo. Hay muchas experiencias. Otra, por ejemplo, tiene que ver cuando se convoca a los concursos de escritura de cuento, ya sea para esto, ahora que fue el de terror, los de amor, ahora para el 14 de febrero. Hay mucha participación del alumnado. Entonces, aquí se ve la parte activa del estudiantado, esto que siempre se ha buscado, un alumno activo, que no sea pasivo. Hay mucha participación, nos llegan decenas de cuentos para participar, y la creatividad que expresa el alumno, pues también es muy bonita. Les comparto un cuento, el tema era el amor, y entonces el alumnado que escribió el cuento dijo, esta es una historia de un sombrero. El sombrero ha pasado por muchas cabezas, ha pasado por la cabeza del policía, ha pasado por la cabeza de un vaquero, pero no, como que no se le ajusta a ninguna cabeza. Hasta que así el viento se lleva el sombrero y llega a la cabeza de un organillero. Y entonces ahí como que hacen clic y empieza a sonar y hay armonía y dices, wow, qué bonito, qué historia tan creativa, esta metáfora, ¿no? De las cabezas, puede ser un amor, ¿no? que estás buscando, hasta que de pronto se da. Entonces, pues historias del modelo educativo y experiencias hay muchas. Yo les comparto estas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo respecto al modelo educativo, creo estoy convencida que uno de los aspectos fundamentales es que nosotros orientemos al alumnado a aprender a hacer, ¿no? Y esto se refleja principalmente en los problemas sociales que tenemos y que van a seguir cambiando y que posiblemente son muy diferentes a los que tuvieron o se vivieron las primeras generaciones que ingresaron al CCH, ¿no? Entonces, los retos que se enfrentaban en ese momento posiblemente han cambiado mucho, a lo mejor no tenían el acceso a este entorno digital con las diferentes tipos de violencias que se pueden vivir ahí, que ahora sí tienen estos chicos, los chicos que llegan a nuestros salones están expuestos a este tipo de circunstancias que posiblemente antes no, ¿sí? La otra, pues la infodemia, toda esta pandemia de desinformación, cadenas de información que alteran pues lo que ellos ven, los estresan, o situaciones que pueden ser incluso
pues violentas, ¿no? Para muchas y muchos de los jóvenes que están en nuestros salones. Entonces, el hecho de que ellos aprendan a aprender a ser selectivos con lo que consumen y a criticar todo lo que están expuestos actualmente de una manera abrumadora con respecto a lo mejor en otros momentos de la vida del colegio, yo creo que eso es algo fundamental que como profesoras y profesores debemos de trabajar con ellos de manera muy de cerca, para que no se dejen llevar por ideas o por formas de pensamiento que puedan hacer que incluso ellos mismos se autoagredan, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental, que lo sigamos trabajando como un punto central del modelo del colegio, para que los apoyemos y para que las generaciones futuras, pues sí, también, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y número 2, pues que somos una universidad autónoma. Yo creo que eso también es parte de nuestros principios y nuestros valores que debemos de seguir impulsando con las y los jóvenes, que tengan claro qué significa ser autónomos, qué significa que puedan tener esa libertad de pensamiento, de crítica, y que son esa generación que en el futuro van a ser disruptivos, ¿no? Van a enfrentar, pero ¿por qué están pensando esto y por qué no puede ser de otra manera? O buscar soluciones para los problemas que van a enfrentar en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que es algo que me gustaría retomar sobre el modelo educativo y sobre las características naturales de la UNAM. Y respecto a mis experiencias, a mí como profesora me gusta mucho, tenemos en una unidad vemos investigación en salud, ahora investigación en salud, antes era tenía otro nombre, pero bueno, vamos a trabajar con el nombre que quedó en el programa actualizado. Y a mí me gusta mucho dejarle a las chicas y a los chicos que ellos elijan qué tema quieren investigar como parte de sus proyectos escolares, ¿no? El único requisito que les pongo es que tenga que ver con algo de salud, con todo lo extenso que eso refleja, la salud social, la salud emocional, la salud física, y que el centro de atención sea adolescentes, ¿no? Entonces, a mí, como aparte tengo una formación científica, este ejercicio me da tanto para ir tomando el pulso de cómo está la situación de las y los jóvenes, y he notado en los últimos años que ellos tienen totalmente esa libertad de elegir el tema y siempre se van por temas como muy consistentes, temas que tienen que ver con las redes sociales, cómo pueden influir en la forma en la que ven el mundo, en las presiones sociales que eso refleja, temas que incluso yo no me esperaría como la pornografía. He visto temas de los chicos que estudian, las chicas, de cómo este tipo de consumo que realizan las y los jóvenes, que pareciera también eso un tema de… eso está presente en nuestros salones, cómo puede influir en las percepciones o en las ideas que se hacen de lo que es tener una vida sexual activa. El sueño, que es un tema que a ellos también les preocupa, sienten que no están durmiendo lo suficiente, o se ponen a estudiar por qué no están durmiendo lo suficiente, temas que tienen que ver con videojuegos, con el consumo de sustancias y en general temas de salud sexual. Entonces, este ejercicio para mí, que yo les dejo esa libertad, estudien lo que ustedes quieran, tenemos esta unidad para que de verdad saquen esas inquietudes que incluso les pueda dar pena preguntar. Ahora lo vamos a hacer, van a responder a esa pregunta, pero utilizando un proceso metodológico que, así como aplican ahorita, lo pueden aplicar en otras esferas de su vida, cuando ustedes sean papás y sean mamás y les vengan y les digan, no, pues dale a tu hijo este juguito porque esto es lo máximo. Quisiera que ustedes utilizaran este tipo de métodos, a lo mejor se apoyaran para decir realmente necesitan este juguito, ¿no? Por decir un ejemplo, no puedo parar de hablar de cosas de salud, pero bueno, finalmente este ejercicio es una gran experiencia para mí, me permite tomar el pulso de qué ven, qué piensan, qué creen, cuáles son los temores de las y los adolescentes, sus inquietudes y en qué cosas como profesores del campo de la salud podríamos poner nuestra atención con mayor agudez. Gracias. Bueno, en primera instancia, la pregunta acerca del modelo educativo, para mí, ¿qué es el modelo educativo? Si bien sabemos que son 4 pilares: aprender a hacer, aprender a convivir, pero para mí, específicamente, el modelo educativo es aprender a vivir. ¿Por qué aprender a vivir? Para mí es muy significativo porque les veo a las y los estudiantes en el aula y veo cómo es que estas habilidades, tanto actitudinales como procedimentales y declarativas, pueden unirse para
saborear la vida, para aprender a vivirla. Eso no es algo que tengamos en cualquier modelo educativo, es algo que trasciende las aulas, ¿no? Y eso es algo muy rescatable del colegio. Entonces, ¿y eso a qué nos lleva? A ser más conscientes de nuestro entorno, a ser conscientes de lo que hacemos, de lo que vamos a hacer. Y si somos conscientes de lo que hacemos, es que entonces nos lleva a tomar mejores decisiones en un mundo en donde estamos polarizados y que parece que están en ascenso los fascismos, ¿no? Es urgente retomar esta parte humana, ¿no? que el colegio es uno de sus principales elementos. El humanismo es la calidad humana, cómo es que los y las docentes potenciamos eso, ¿no? Y les educamos en ello. Bueno, por otro lado, ligado a ello, una de las experiencias que puedo contarles es con los chicos y chicas de Ciencias Políticas Sociales. Estábamos en pandemia y en sexto semestre casi siempre me los llevo con estrategias de aprendizaje basado en investigación. Para mí es muy importante la metodología, es un elemento transversal, pues más bien transdisciplinar, de hecho. Entonces, me los llevo con protocolo de investigación, ¿no? Elementos que considero son una base importante para la licenciatura, pero que vean problemas reales. Entonces, uno de los elementos que vemos en el aula es la democracia y la ciudadanía, y casi siempre se piensa que la ciudadanía es ir a votar, ya dejé mi voto y se acabó. Y entonces vemos que no, de hecho debe ser una ciudadana crítica, porque tenemos representantes, pero hay que vigilarlos. Y también hay que proponer. Entonces, ¿cuáles son las propuestas? Yo les auxilié, los dirigí para que hicieran un protocolo de investigación, que vieran algo que estaba mal en su comunidad, ¿no? Un problema en la comunidad, que lo escribieran de manera objetiva, elocuente, ¿no? Metodológicamente bien armada, y que se lo enviaran a su representante local, es decir, su diputada local. Y pues yo sabía que muchos no iban a responder, pero un equipo se puso muy contento, unas chicas muy contentas porque la diputada Indalí Pradillo les respondió, se interesó mucho en este proyecto, tuvimos reuniones con ella y algunos de estos puntos que las chicas tenían inquietud, sobre todo de elementos, cuestiones de género y de violencia hacia las mujeres, ella lo retomó para una iniciativa en la Ciudad de México, al conocer la Ciudad de México. Entonces, eso fue una experiencia para ellas, porque entonces ellas decían, maestra, es que sí podemos proponer cuestiones, ¿no? Más allá de la escuela. De eso se trata, que vean el potencial que ellos y ellas tienen y que en la universidad lo vayan puliendo. Esas habilidades son importantes. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Una pregunta, ustedes han recibido el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. ¿Qué ha significado este reconocimiento en particular como docentes del Colegio de Ciencias y Humanidades? Adelante. Bien, bueno, en mi caso yo creo que este reconocimiento significó una mezcla de orgullo, de gratitud y de responsabilidad. Este reconocimiento, pues, lo veo también como una validación constante a mis horas de preparación, a este esfuerzo que yo he dejado en las aulas, en el laboratorio de química, y bueno, lo percibo también como un reconocimiento, no es individual, es un reconocimiento en equipo y es un reconocimiento colaborativo. Detrás de esta distinción se encuentran pues los sujetos centrales del proceso de enseñanza-aprendizaje, que son las y los estudiantes. Detrás de este reconocimiento también se encuentran mis colegas, que no necesariamente son de química, son todas y todos los profesores con los que yo he podido trabajar de una manera inter y multidisciplinaria. También detrás de este reconocimiento se encuentran mis autoridades académicas, que en todo momento confiaron en mí y me postularon como candidato para recibir esta distinción, y 3 veces, la tercera fue la vencida. La tercera vez lo recibí. Y bueno, también se encuentran, por qué no decirlo, todas aquellas personas que me han acompañado,
pues en el camino y que me siguen acompañando. Yo creo que este reconocimiento también significa una renovación constante, necesito seguir actualizándome y pues trabajar con más rigor, con más sensibilidad, con más empatía en este proyecto educativo que se denomina CCH. Gracias. Bien, bueno, para mí recibir este premio, pues, en principio fue una satisfacción personal enorme porque, pues, les comentaba mi enorme sueño de ser maestra, pues lo he logrado y encima, pues, te lo reconocen, dices, wow, ¿no? Sí, la verdad, y bueno, también significó un compromiso social muy grande porque, pues bueno, he tenido la enorme dicha de que se acercan compañeros, colegas y me dicen, oye, Reina, eres mi ejemplo. Y entonces yo digo, híjole, pues qué orgullo, qué bonito, ¿no? Pues significar pues un motor para que otras personas pues sigan esforzándose para ser mejor profesionista, mejor ser humano. También alumnos que reconocen este premio. Yo digo, pues muchas gracias, me siento muy halagada por ser ese ejemplo para ti, que para los estudiantes es vital tener, pues digamos, algo que seguir, ¿no? Y qué bonito que yo sea ese motor, ¿no? Para que ellos puedan seguir siendo mejores, tanto como persona como profesionistas. Eso significó para mí el premio, sí. Muchas gracias. Bueno, cuando recibí el premio, pues no me la creía, estaba muy emocionada, estoy sumamente agradecida con la UNAM, yo le debo mucho, mucho a la UNAM. A mí la UNAM me rescató de haber crecido en una zona con alta marginación, viví con mucha, de todo, marginación económica, de pensamiento, mis papás no acabaron la universidad, tenía poca orientación vocacional. Entonces a los 17 años que ingresé a la UNAM me salvó, aprendí otras formas de vivir, otras familias cómo vivían, cómo eran las casas de otros compañeros, cómo era estar en la escuela y discutir de cosas en las que ya me sentía así de wow, ¿no? Puedo hablar de temas, cosas que pues no estaban en mi contexto. Entonces, desde los 17 años la UNAM me ha acogido, me ha apoyado, me permitió hacer estudios fuera del país, confió en mí, confió en que iba a regresar y que iba a sumar a mi retorno y lo sigue haciendo y ahora este reconocimiento de verdad fue para mí la cereza del pastel, sobre todo pues en un campo que por lo que había visto pues en los temas de la salud, bueno, la materia de ciencias de la salud que es optativa, somos muy pocos compañeros en el campo, todos pues con una formación muy clínica y el haber tenido que picar piedra para poder consolidar mis bases en la formación educativa y en las ciencias sociales, creo que ese esfuerzo valió mucho la pena porque me siento con un poco más de confianza en el campo de la educación para la salud y ahora con este reconocimiento pues creo que mi compromiso social se ha multiplicado muchísimo, de por sí ya lo tenía, pero ahora lo siento mucho mayor, tanto dentro del salón como con mis compañeros docentes, como con la sociedad en general. Entonces, bueno, estoy sumamente agradecida y bueno, pues sigo comprometida con esta labor que me hace tan feliz. Gracias. Pues haber recibido el premio, el reconocimiento de Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y Académicas es un orgullo muy grande y un compromiso muy grande también con la universidad, con la UNAM. También quiero decir que es un premio que no es sencillo obtenerlo, porque hay colegas que están muy preparados y preparadas, ¿no? Entonces no es algo sencillo obtenerlo. Y bueno, pero fui seleccionada y eso me indica que pues al menos voy en buen camino. ¿Buen camino de qué? Bueno, pues lo que siempre quise, poner en práctica mis habilidades académicas aprendidas en toda la preparación académica, valga la redundancia.
porque considero que si no se ponen en práctica esas habilidades académicas, pues no sirven de mucho, ¿no? O sea, finalmente estas habilidades tienen que estar al servicio de la comunidad, ¿no? Y finalmente aquí en el CCH es lo que puedo llevar a cabo y me siento muy feliz. Y bueno, también por otro lado quiero señalar que aquí estamos pues una generación de nuevos académicos y académicas y que somos herederos de otros colegas que son fundadores y fundadoras, ¿no? Que ya nos antecedieron y que también es un reto muy grande porque lo que me queda claro es que hay que trabajar muy duro para estar a la altura de ellos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Y con esto acabamos el conversatorio con nuestros jóvenes académicos. Muchas gracias por compartirnos su experiencia en el marco del 55 aniversario del Colegio de Ciencias y Humanidades. Vamos a darles un fuerte aplauso. Y los invitamos a tomar su asiento, por favor. Muchas gracias. Y a continuación, invitamos para que nos acompañen en el Presidium a nuestras señoras directoras de los 5 planteles y a nuestro director general. Adelante. Y a continuación, escuchemos el mensaje por el 55 aniversario de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades por parte de nuestro director general, el doctor Benjamín Barajas Sánchez. Adelante. Pues muchas gracias, muy buenos días. Estoy muy contento, muy emocionado por este cumpleaños de nuestro querido colegio, para el cual solo tengo palabras de agradecimiento profundo, como muchos y muchas de todas y todos los que estamos aquí y también en línea, y también de todas aquellas y aquellos que han pasado por nuestras aulas. Ya se ha dicho, más de 1.100.000 jóvenes que, fíjense bien, aún no concluyendo, que esa no es la meta ni la experiencia que quisiéramos, son mejores personas. Han aprendido a convivir y a vivir con responsabilidad. Son gente de bien, que esa es una de las grandes metas, como se decía aquí, del colegio. Decía un profesor, porque todos tenemos anécdotas y a mi edad se dan las anécdotas. Yo prefiero que las y los jóvenes que entran al colegio, aunque no concluyan, por lo menos estén un semestre, porque les va a cambiar la vida. En ese semestre van a aprender de sus maestras, de sus maestros, de sus colegas, y van a tener una visión distinta de este país y de esta sociedad, y sobre todo nunca van a perder la esperanza
de transformar a este país. Quiero decir también que justamente el colegio es una idea, es una utopía, es un modelo innovador, transformador y por lo tanto siempre está en construcción. No es un modelo acabado, no es una escuela que ya se consolidó y ya no tiene que pensar ni que imaginar. Al contrario, ahorita en este momento estamos refundando el colegio. Eso es lo que le da toda su fuerza y por eso precisamente nosotros como profesoras y profesores siempre estamos aprendiendo. En la universidad siempre se aprende, pero en el colegio se aprende cotidiana y continuamente y a cada instante. Quiero agradecer a nuestras y nuestros invitados especiales y aún siendo de casa, a la doctora Marcela Amaro, aquí presente, directora del Instituto de Investigaciones Sociales, a la doctora Arcelia, ya se fue, aquí está, a la doctora Arcelia Lara Covarrubias, coordinadora coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato, a nuestras queridas directoras de los planteles aquí presentes, la maestra Marta Patricia López Abundio, la maestra Verónica Berenice Ruiz Melgarejo, la maestra Marisela González Delgado, la maestra Patricia García Pavón y la maestra Susana Lira de Garay, y a través de ellas saludamos a sus comunidades, a sus maestras, maestros, trabajadoras, trabajadores y sobre todo al alumnado que también están presentes en cada uno de nosotros, porque así como en la maternidad y la paternidad solo se legitima a través del hijo, la hija o el alumno o la alumna. No somos sino con esta dicotomía de nuestras queridas y queridos alumnos. Quiero saludar también a nuestros jóvenes, nuestras jóvenes maestras, maestros y especialmente a la doctora Virginia Fragoso Ruiz, aquí presente, una gran maestra dedicada a la docencia en nuestro colegio, a las doctoras Gabriela Argumedo García, Ileana Rendón Arias, Reina Cristal Díaz Salgado, al doctor Ibrahim Guillermo Castro Torres y al maestro Jesús Antonio García Olivera. Como ya decía, también quiero saludar a los cuerpos directivos de la Dirección General, a las secretarias y secretarios, a los cuerpos directivos de los planteles, y hay que decirlo una vez más, de manera muy especial, a nuestras maestras y maestros, ya se decía, los fundadores de este gran colegio, aquellos jóvenes, aquellas jóvenes que iniciaron con esta utopía que aún no termina, afortunadamente. También pues quiero empezar diciendo que la conmemoración del 55 aniversario del Colegio de Ciencias y Humanidades es ante todo reafirmar la vigencia de un proyecto que se ha convertido en un referente de la educación media superior en el país, por su incansable tarea para formar a más de 1.100.000 jóvenes universitarios con pensamiento crítico y responsabilidad social, ya se decía aquí. El colegio fue fundado en 1971, en un momento clave de la vida universitaria y nacional. Su creación respondió a la necesidad de ampliar la cobertura del bachillerato y al mismo tiempo transformar de fondo las prácticas educativas. Bajo el rectorado de don Pablo González Casanova, la universidad impulsó un modelo de educación media superior que combatía el enciclopedismo, la memorización acrítica y la enseñanza fragmentada. El CCH nació con una convicción central:
formar estudiantes capaces de aprender por sí mismos, de comprender los métodos del conocimiento y de asumir una actitud reflexiva frente a la realidad. Desde su origen, el colegio se organizó en áreas de conocimiento, como una apertura por la interdisciplina y por la formación de una cultura básica común. Esta organización permitió articular saberes, métodos y lenguajes, y sentó las bases de un modelo educativo centrado en el aprendizaje y no en la simple transmisión de contenidos. El modelo educativo del CCH, consolidado y actualizado a lo largo de 5 décadas más 5 años, reconoce al alumnado como sujeto activo de su formación. Ya lo decíamos, aprender a aprender se entiende como la capacidad de buscar, seleccionar, analizar y producir información, de formular preguntas pertinentes, de utilizar métodos científicos y humanísticos y de construir conocimientos con autonomía y sentido crítico. A este principio se articulan otros igualmente fundamentales: aprender a hacer, aprender a ser y aprender, recientemente lo hemos incorporado al modelo educativo, aprender a convivir, los cuales orientan una formación integral, como ya decíamos. De esta concepción deriva el perfil del egresado, ya que el alumno del CCH se forma para continuar los estudios superiores, por su disposición al aprendizaje permanente y por una formación ética y ciudadana que les permite a los jóvenes participar de manera responsable en la vida social. El perfil de egreso no se reduce pues a un listado de competencias, sino que expresa una manera de situarse frente al conocimiento, a la sociedad y a los desafíos contemporáneos. Desde luego, el éxito de las y los jóvenes se debe al trabajo cotidiano del profesorado. En el CCH la docencia es una práctica académica colegiada. Las maestras y los maestros son mediadores del aprendizaje, guías y diseñadores de experiencias educativas, promotores de la reflexión crítica y acompañantes de los procesos formativos. Su labor cotidiana articula la planeación, la enseñanza y la evaluación como dimensiones inseparables y se sustenta en una actualización permanente, tanto disciplinar como pedagógica. En este marco, la evaluación ocupa un lugar central, pues es concebida como un proceso continuo, integral y formativo. A lo largo de su historia, el colegio ha revisado y actualizado su plan y programas de estudio para mantener la coherencia con su modelo educativo y responder a los cambios sociales, científicos y culturales. El Plan de Estudios de 1996 consolidó la estructura curricular del CCH. La actualización de 2004 marcó un cambio significativo al reorganizar los programas en torno a aprendizajes y no a contenidos. En 2006 y en los años posteriores se fortaleció el estudio de las matemáticas, de los idiomas, y en 2016 se realizaron ajustes que prepararon el terreno para una revisión más profunda. El colegio ha tenido 3 momentos esenciales: 1971, 1996 y 2025. En esas 3 etapas ha habido 3 refundaciones para que el colegio pueda servir a la sociedad y educar más y mejores mexicanos, como aquí se ha dicho. El modelo educativo, su plan de estudios, siguen vigentes, actuantes como un motorcito de estos híbridos, porque ahora estamos tendiendo a la educación presencial, pero con muchos apoyos digitales,
y el colegio está a la vanguardia en ese sentido. En esta reforma en esta revisión y ajuste de manera complementaria, el colegio ha desarrollado programas institucionales de apoyo al aprendizaje que han tenido un impacto directo en las trayectorias escolares. Ya se han mencionado los programas de asesoría, de tutoría, de recursamiento inmediato, de apoyo al aprendizaje, constituyen una red de acompañamiento que atiende la diversidad del alumnado, previene el rezago y contribuye a mejorar el egreso oportuno. Y a estos programas se suman los estudios técnicos especializados que capacitan a los jóvenes en los ámbitos laborales y de orientación vocacional. Estos estudios técnicos son idea de don Pablo y son vigentes, pero además han sido parte de la herencia que el colegio ha brindado a las otras entidades de educación media superior. Los aportes del Colegio de Ciencias y Humanidades a la educación media son ampliamente reconocidos. Entre estos aportes destacan de manera explícita la consolidación del carácter universitario del bachillerato de la UNAM. Don Pablo lo mencionó en diversas ocasiones. Es necesario vincular el bachillerato a las escuelas, facultades e institutos de la UNAM en una integralidad que nos permite transitar niveles y retroalimentarnos mutuamente. También aportó el colegio la organización curricular por áreas de conocimiento para trascender la disciplina, como una alternativa incluso a la fragmentación disciplinar y como base para el trabajo interdisciplinario y hoy diríamos transdisciplinario. Esta posibilidad de trabajar en conjunto con las disciplinas permite justamente construir la cultura básica no enciclopédica, que es un aporte del Colegio de Ciencias y Humanidades. Asimismo, el colegio ha aportado una concepción del aprendizaje centrada en el aprender a aprender, ya lo hemos dicho, que reconoce al estudiantado como sujeto activo y autónomo. Ha institucionalizado la evaluación formativa como parte del proceso educativo y ha desarrollado programas de tutoría y asesoría que después han adoptado otras instancias universitarias. A ello se suma la participación en la discusión nacional sobre la educación media superior, que desde otros momentos se ha llevado a cabo y que en la actualidad ha sido el modelo educativo del colegio, un referente importante para instrumentar un bachillerato nacional, programa que lleva a cabo la señora presidenta egresada del colegio y del plantel sur. Es un orgullo que el colegio haya llegado a tanto, siendo esa utopía que hoy se concreta a nivel nacional. A 55 años de su formación, el Colegio de Ciencias y Humanidades reconoce el talento y la imaginación de su alumnado, el trabajo comprometido de las maestras y maestros, del funcionariado, de las y los trabajadores y el apoyo permanente de las autoridades centrales universitarias y en este caso del doctor Leonardo Lomelí Vanegas, que ha apoyado como nunca o continuado el apoyo de otros rectores a su bachillerato y al bachillerato del CCH. Celebrar el CCH es reconocer sus innegables contribuciones en la fundación de otros sistemas educativos, como la red de preparatorias de la Ciudad de México, el bachillerato en línea BUNAM,
la maestría en docencia para la educación media superior, MADEMS. Y ahora nos dice nuestra doctora, y también ha contribuido a la fundación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. A mí no me den cuerda porque sigo presumiendo el colegio, el programa Jóvenes a la Investigación, que lo adoptó la Universidad Nacional y que es un orgullo, la Olimpiada del Conocimiento. Y entonces, pues cómo no nos deberían de querer, digo yo, como una obligación y compromiso nos tienen que querer, como un decreto. Pudiéramos agregar en la ley orgánica de la UNAM, y se querrá al Colegio de Ciencias y Humanidades por encima de todas las cosas, de todos los problemas. Un aplauso al colegio. Termino diciendo que efectivamente el colegio no es una obra de una persona, es una obra de una colectividad, y todas y todos han contribuido a tener una escuela en donde se aprende a aprender, a ser y a convivir, pero sobre todo se aprende en libertad a ser felices. Nuestros jóvenes lo reconocen cuando egresan, han sido felices en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias por tu mensaje, doctor Benjamín Barajas Sánchez, director general del Colegio de Ciencias y Humanidades. A continuación, pedimos al señor director general y a las señoras directoras pasar a la parte de enfrente para realizar la develación de la placa conmemorativa por el 55 aniversario del Colegio de Ciencias y Humanidades. Y nos ponemos todos de pie, por favor. Entonaremos nuestro clásico Goya. México, Pumas, Universidad. Goya, Goya, cachú, cachú, ra, ra, cachú, cachú, ra, ra. Goya, Universidad. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos a esta ceremonia por el 55 aniversario del Colegio de Ciencias y Humanidades. Vamos a tomar la foto oficial, por favor. Si nos pueden